A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Los saludamos para toda la red de radios que transmiten a nivel nacional en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba y también en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo, Radio Milenio, Huancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, en Metagua nos pone también en podcast y usted puede seguir esta transmisión en las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Estamos ya listos para comenzar porque ayer ha sido un día bastante intenso. Hoy día ha sido declarado duelo nacional por los 47 fallecidos que ya van en el tema de las manifestaciones en el sur de nuestra patria. Y también ayer en el Congreso se dio el voto de confianza al gabinete del señor Otárola, después de un incidente donde les gritaron los señores de la izquierda, hubo todo un lío. Al final, en horas de la noche, le otorgaron el voto de confianza. Y con esto se veía fortalecido y vamos a ver, hizo una extensa exposición de los planes que ha pensado elaborar o desarrollar durante este corto periodo de gobierno de transición. Donde estuvo lo vergonzoso del Congreso de la República fue en blindar al congresista, al supuesto congresista violador, Freddy Díaz. Ayer fue una vergüenza de verdad que blinden a este señor congresista. Y lo blindaron con una estrategia que ya Rosa María nos va a contar el detalle, es con los votos de abstención. 21 congresistas, ahí tienen ustedes la lista, 21 congresistas se abstuvieron. Es una vergüenza esto, ¿no? Luis Cordero, de Fuerza Popular, María Agüero, de Perú Libre, Américo Gonza, de Perú Libre, Segundo Montalvo, de Perú Libre, Alfredo Pariona, de Perú Libre, Portalatino, de Perú Libre, Abel Reyes, de Perú Libre, Yadet Rivas, de Perú Libre, María Taipe, de Perú Libre, Darwin Espinosa, de Acción Popular, Germán Tacuri, del Bloque Magisterial, Edgar Tello, del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, Gladys Echaíz, la otrora fiscal, Gladys Echaíz, de Renovación Popular, también se abstuvo. Héctor Valer, de Somos Perú, Guido Bellido, Perú Bicentenario, Jorge Marticorena, Perú Bicentenario, Enrique Wong, de Podemos Perú, Esmeralda Limachi, de Perú Democrático, Carlos Alba y Heidi Juárez, que fue ministra de la Mujer, la señora Heidi Juárez, ¿no? Gracias a Wilber Huacasi por este cuadro que elaboró. Y ahí están pues los señores que de alguna forma apañaron o no quieren que se sancione con 10 años, inhabilite al congresista Freddy Díaz. De verdad que es una vergüenza para el Congreso de la República lo que han hecho el día de ayer. Y por último, la Fiscalía también abrió ya investigación, así dice, investigación a la señora Boluarte y al señor Otárola por genocidio y homicidio. Esas son las acusaciones. Rosa María nos va a detallar todo este panorama que hemos vivido ayer. Rosa María, buen día. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros amigos en el mundo entero, oyentes, televidentes, no sé cómo me escuchen o me vean el día de hoy, pero sí, tenemos que empezar como ha empezado Abel, lamentando que la situación en el sur del Perú
no haya cambiado mucho. Es decir, ayer, gracias a Dios, no hemos tenido fallecidos, pero eso no quiere decir que la situación de convulsión no sigue estando presente. Sobre eso vamos a hablar ahora, pero antes tengo que empezar, no me he olvidado, aunque estoy con un poco de tos, no me he olvidado que tenemos auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien, y ayer fue también un día agitado en el Congreso de la República. Vamos a hablar en un momento con el congresista Carlos Anderson. Pero empecemos por donde nos quedamos ayer. Al cierre de esta transmisión tuvimos que dar la dolorosísima noticia y trágica de la muerte de un suboficial de la policía, el suboficial Sonco, el primer efectivo policial fallecido durante las protestas que se iniciaron apenas juramentó Dina Boluarte. Así como hay 43, se podría discutir 44 civiles fallecidos, esta es la primera vez que fallece un policía. Y fallece en circunstancias que todavía se están estudiando, investigando por la Policía Nacional. De acuerdo al relato de su compañero, ambos estaban patrullando una zona de Juliaca solos, lo cual, francamente, parece un error estratégico de su comando, ¿no? Tú no mandas a un patrullero con 2 efectivos solos a una zona absolutamente conflictiva. Pero esa era su misión, eso era lo que estaban haciendo. Cuando son detenidos por una turba, sacados del patrullero, humillados, obligados a desvestirse, golpeados, amordazados, uno de ellos logra escapar, muy golpeado, muy golpeado. Relata a sus compañeros lo que ha sucedido. Él ya está en Lima, ha sido evacuado inmediatamente. Relata a sus compañeros lo sucedido y regresan al lugar donde encuentran ya el carro carbonizado y al otro efectivo carbonizado. La policía no ha podido determinar si lo mataron primero o si fue introducido dentro del carro, ¿no es cierto?, y quemado vivo. Esto habla de un nivel de delincuencia sádica, ¿no?, con sevicia, con un odio brutal. El suboficial Sonco era una persona muy joven. Como se dice en la policía, un hijo del pueblo también, tan hijo del pueblo como todos los demás. Acababa de ascender. ¿Qué sacan? Matándolo. Absolutamente nada que no sea venganza. Venganza. Nada más. Obviamente, esta muerte dramática, trágica, grotesca, que muestra una insanía, ¿no?, una sevicia pocas veces vista, tiene que encontrar justicia. Y la policía tiene videos, todos los hemos visto, han circulado ayer, del momento en que obligan a los suboficiales a sacarse la ropa y ahí hay gente alrededor.
con rostros descubiertos. La policía tiene que identificar a estos sujetos y, por supuesto, llevarlos a la cárcel y darles condenas de 25 o 35 años, que es lo que corresponde, ¿eh? La ley existe. Ahí no hay discusión. Si matas a un policía mediante violencia, fuego, explosión, no hay atenuante posible. Las penas, repito, pueden ir de 25 a 35 años y están los videos circulando. Así que espero que ayer el trabajo de inteligencia haya consistido justamente en identificar a aquellos que estuvieron esa noche en ese lugar y hacerlos corresponsables de esa muerte. A todos los presentes. Aunque hubiera sido Fuente Ovejuna todos a una, bueno, tienen que purgar condena por eso. Es un hecho muy grave. Como también, ayer las explicaciones del primer ministro han sido insuficientes. Y es curioso que la fiscal de la Nación abra proceso penal por genocidio. Ella, yo, usted, cualquiera que haya estudiado Derecho 5 minutos, sabe que eso no es genocidio. O sea, abrir proceso penal contra el presidente de la República y contra el primer ministro por genocidio, ¿en serio? ¿Tan mal enseñan derecho penal en la fiscalía? ¿Que no saben tipificar la conducta que se está investigando? Por supuesto que no hay genocidio, pues. Y claro, es tan ridículo que eso facilita la defensa de las personas imputadas, con lo cual archivas el caso. Yo ya cumplía, habría investigación preliminar, por supuesto. No estás investigando nada. Las heridas en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cusco, en Arequipa y en Puno, que tiene el número más alto de muertos, son de bala. Ese es todo el tema. Ya han salido de un arma de fuego provista por el Estado peruano a las fuerzas del orden. Por lo tanto, se tiene que responder. Y reitero lo que expliqué ayer, que tantos trolls nos han costado a Abel y a mí, que en las redes sociales felizmente los he bloqueado a todos. Cuando una persona comete un delito, se le detiene, no se le fusila en el acto, ¿verdad? Lógico, ¿no? Más o menos lógico. Bueno, no entienden. Hay gente que me dice, pero ¿cómo vas a detener a alguien en una turba? No, no lo detienes en ese momento. Te repliegas, quieren el curso completo. Yo no les voy a dictar el curso completo de orden público, ¿no? Pero la policía sabe hacer su trabajo profesionalmente. Te repliegas, filmas, documentas, recoges toda la información y luego detienes cuando se dispersan, uno por uno, y metes a todos los que puedas presos en un lugar seguro donde los puedas contener. Inmediatamente, si es en flagrancia, principio de inmediatez, se les puede juzgar de inmediato. Hay herramientas legales y constitucionales para hacer las cosas bien sin matar. Lamentablemente en Lima no se entiende, no sé. Estos trolls que tengo limeños, no sé si vienen de la DINI o de una granja en Palacio de Gobierno que dejó Aníbal Torres, no sé. Pero entiendan de una buena vez, matar tiene un resultado irremediable, irreversible. Entonces matas inocentes, pues. Porque supongamos ya que puedes matar, ya. ¿A quién vas a matar? ¿Eres juez y verdugo? ¿Tú decides quién vive y quién muere? No, no, ¿verdad? Han matado médicos, un médico en Puno, han matado a una persona que auxiliaba a las víctimas en Ayacucho, eso está documentado. Han matado a una chica de 17 años, la primera víctima femenina, que según ha relatado Marcos Cifuentes esta mañana,
El testimonio de su familia es que estaba yendo a un refugio que ella mantenía porque era de un grupo de rescate de animalitos. Una chica de 17 años que se dedicaba a rescatar animalitos. Le pegaron un tiro. ¿Eso les parece normal? ¿Eso es lo que debe pasar? ¿Para qué protestan, pues? Como decían ayer. Qué bárbaro, Dios mío. La falta de empatía. La falta de ponerse en los zapatos del otro. Y reitero el pedido de ayer. Hay familias en Juliaca que necesitan la evacuación de sus familiares a través del Ministerio de Salud porque están heridos gravemente y hasta ahora no encuentran ninguna solución proporcionada por el Ministerio de Salud. Hubiera sido bueno ayer, la ministra de Salud cerró parte del debate en el Parlamento, que diga qué va a hacer con las víctimas que necesitan traslado. Ella ha dicho que van a atender a todos. Bueno, hay familiares que señalan que eso no está ocurriendo. Ayer las imágenes que llegaron de Puno eran las de un velorio colectivo gigantesco. Y frente a eso no hay respuesta. Yo entiendo que tomar un aeropuerto es un acto delictivo y las personas que participan en la toma de ese aeropuerto tienen que ir presas, pero no las matas. ¿Cómo? Explíquenme cómo la policía ayer en Puno ha detenido a 40 personas vinculadas con los saqueos de la Curazao y Plaza Vea. Ya las detuvo, a 40, requisando además la mercadería que se habían robado, porque claro, correr con un televisor o con una refrigeradora es difícil, ¿no? Entonces ahí ya ningún problema, han capturado 40 personas. Todo el peso de la ley. El fiscal, la fiscal de la Nación y los fiscales que están en Puno están trabajando, nos han dicho, 24 horas sin parar. Si tienes 40 detenidos y la policía ha presentado a los sujetos, hemos tenido las fotos. Si tienes 40 detenidos por saquear Plaza Vea y la Curazao, ¿por qué no tienes 40 o 100 o 200 o 300 detenidos por intentar tomar un aeropuerto? Los que no los pueden detener a todos. Bueno, pues con que detengas a 200 vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Y mientras tanto, también en Lima, todas las teorías de la conspiración, ¿no? Son bolivianos. Yo les recomiendo que escuchen la entrevista que tuvimos ayer con el productor general, con Jaime, de Radio Onda Azul, desde Puno. Decirle a la gente que vive en Puno que es boliviana, que no es peruana, es un insulto. Ah, tú no eres peruano, ¿ah? Por supuesto que son peruanos. Todos votan, ¿ah? Tienen DNI. Son peruanos. Las decisiones se toman comunitariamente. Ese es uno de los asuntos que no se entiende acá. Entonces, una vez que tu comunidad toma la decisión de participar en una protesta, si tú no quieres participar, eres severamente castigado. Tienes que pagar multas, tienes que mandar a tus hijos si estás enfermo. Son normas de control social muy severas, muy estrictas, la de las comunidades quechuas y aymaras en Puno. Esa es la forma en la cual efectivamente logran tener fuerza, porque mucha gente asiste, quiera o no, porque la sanción social es muy dura si es que no estás. Entonces, y ayer nos lo explicaron bien, el concepto del perdón cristiano no es parte del mundo aymara. Hay una venganza y una reparación por cualquier daño que tú creas que te han hecho. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta para los días que vienen. Esto no ha terminado con la investidura del señor Otárola. Vamos a volverlo a explicar por enésima vez. Hay un grupo de peruanos, tal vez minoritario, pero que representan el 30% del electorado peruano en el sur del Perú, que no está de acuerdo con la solución constitucional que el Congreso encontró. ¿Ok? No está de acuerdo con esa solución constitucional. Consideran que esto es un error,
que Dina Boluarte no está capacitada para ser presidenta, que no tiene palabra, porque ella dijo que si se iba a Castillo, ella se iba, que se ha aliado con los enemigos de Castillo por la codicia de querer gobernar. Y es un punto de vista que plantea una solución democrática. Vamos a elecciones. Y mucha gente en el sur dice, oiga, ¿por qué cuando Merino se hizo de la presidencia y Lima protestó sangrientamente también en las calles y fue reprimida sangrientamente en las calles, Merino renunció? A los 2 muertos renunció. Ya que hay más de 40 y Dina Boluarte no renuncia. Y no deja de ser una buena pregunta. No deja de ser una buena pregunta. Ahí hay un punto de vista. Yo creo en la sucesión constitucional. Y creo que Dina Boluarte es lo que hay, no lo que queremos, lo que toca. Pero no deja de ser una pregunta que Dina Boluarte sí tiene que responderle a esa población que protesta. Ella dice, no entiendo lo que piden. Sí entiende lo que piden, no quieres hacerlo, es diferente. Lo que entiendes, entiendes. Entonces te sientas y explicas por qué elegir a un congresista, que no sea Williams, como presidente del Perú por un periodo de 1 año, no cambia nada. Pero tienes que ir a explicarlo, ¿eh? No va a cambiar nada. ¿O por qué que un congresista asuma la presidencia del Perú y ahí sí convoca elecciones de inmediato sin necesidad de la segunda votación del Congreso? En realidad ahorraría en tiempo probablemente 2 meses. Para explicarlo con calma, para los que nos escuchan en todo el sur del Perú. A ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que si no hay presidente, no hay primer vicepresidente, asuman la segunda vicepresidenta, la presidencia de la República. Esa es Dina Boluarte. Bien. Si no hay Dina Boluarte, asuma el presidente del Congreso. Y si asume el presidente del Congreso, dice el artículo 115, se convocan elecciones de inmediato. Entonces ya no tienes que hacer, es verdad, el procedimiento de reforma constitucional para adelantar las elecciones. Ya no lo tendrías que hacer. Pero Dina Boluarte se ha comprometido, y el Congreso también, a adelantar las elecciones. Es decir, el resultado esperado cuando el presidente del Congreso asume el poder es el mismo resultado esperado que vamos a tener con Dina Boluarte. Y eso le demoró 5 días corregirlo, ¿eh? Estamos de acuerdo, yo lo he dicho 20 veces. Error garrafal. Durar hasta el 2026. Y se volvió loca, bueno. Y el Congreso le aplaudía, ¿no? Felices, nos quedamos todos. No están entendiendo lo que pasa en Perú. Pero la solución del Congreso, que es, vas a tener el mismo resultado, porque esto es como si fuera elecciones de inmediato, no ha sido correctamente explicado a la población del sur. Y tienen temor que esa segunda votación en marzo no se dé. Y no los culpo, porque con este Congreso yo tampoco les creo nada. No hay confianza en este Congreso. Hay que ver las cosas que han hecho ayer, vamos a hablar de eso también, pero entonces, si yo no voy a obtener el resultado esperado, que es que se vayan todos pronto, salgo a protestar. Reitero la figura para que se entienda. El artículo de la sucesión presidencial establece que, digamos, se muere el presidente, ¿ok? Asume el primer vicepresidente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta concluir el mandato. Caso Vizcarra, ¿ok? Kuczynski renuncia, no lo vacaron, renuncia, casi lo vacan y tuvo que renunciar, pero renuncia. Llega Vizcarra. ¿Hasta cuándo? Hasta que culmine el mandato. ¿Ok? Pero resulta que ya no hay Vizcarra, lo vacan, Mercedes Arauz había renunciado, no había otro vicepresidente, y asume el presidente del Congreso. ¿Por cuánto tiempo?
tienen que convocar elecciones de inmediato. De inmediato. El asunto es que cuando Merino asume, ya estaban convocadas las elecciones generales. Era tal la angurria por el poder, faltaban 7 meses para que se vayan y 4 para las elecciones de primera vuelta y lo tenían que vacar a como diera lugar. Ahí te das cuenta de la codicia, ¿no? Pero en fin. Y la población dice, perfecto, pero no Merino, pues. Merino no, otro, cualquiera, pero ese no. Ese codicioso, golpista, que ha estado todo el tiempo trabajando para ser el presidente de la República cuando nadie lo ha elegido, no. Y el Congreso tuvo que aceptar, porque era políticamente inviable sostener a Merino. Políticamente inviable. Él lo que quería era resolverlo con represión. Y cuando la policía y las Fuerzas Armadas le dijeron no, se acabó su gobierno, porque no iban a salir a disparar a la gente. ¿Se dan cuenta de los paralelos? Ahora, Dina Boluarte sí, en teoría, debería completar el mandato de Pedro Castillo. Pero no tiene bancada, no tiene partido, no tiene popularidad, no tiene respaldo político, no tiene nada. No tiene nada. Tiene un buen primer ministro, hay que decirlo, vamos a hablar de eso después, porque ha sabido defenderse lo mejor que ha podido en una circunstancia gravísima. Pero, hay que explicar en el sur del Perú que el resultado va a ser el mismo, porque se va. Tenemos elecciones el próximo año. En abril del próximo año estamos yendo a primera vuelta, pero también tiene que garantizarse que en octubre vamos a primarias. Y también tiene que garantizarse a todas las opciones de izquierda que tienen tiempo para inscribirse, que hay un proceso de inscripción de partidos. Porque en este momento, los 2 únicos partidos de izquierda en el Perú que tienen inscripción son Juntos por el Perú y Perú Libre. Y ambos, hay que decirlo, también son repudiados en el sur. No es Perú Libre lo que estamos viendo movilizado en el sur del Perú. Son movimientos de izquierda, sí, en un sentido amplio, político amplio, pero no son en absoluto, pero en absoluto, las bases de Perú Libre que se levantan contra Dina Boluarte. Se han colgado, sí, como todos los políticos se cuelgan. Se han colgado, por supuesto que se han colgado. Pero ustedes no ven a Vladimir Cerrón en Puno, en Ayacucho, en Huancavelica. No ven a ninguno de ellos, a ningún congresista dirigiendo movilizaciones. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no confían en absoluto en ellos. Y la presión que ellos tienen, la hemos visto ayer, tenían que hacer un escándalo en el Congreso para que les crean. Pero igual no les creen, pues están absolutamente desprestigiados. Así que las cosas están más complicadas de las que a simple vista parecen. Y marzo parece muy lejos para garantizar que se van. Ese es el problema. Se tienen que ir. Y ayer, les digo, habían discursos alucinantes. ¿Cómo puede ser que el señor Montoya se pare y dice reelección y bicameralidad? Pero en realidad no deberíamos adelantar las elecciones, ¿eh? Uno mira y dice, pero Dios mío, ¿en qué mundo vive? Más de 40 muertos y no deberíamos adelantar las elecciones, ¿eh? No son bolivianos, no son narcotraficantes, tampoco son, como decía anoche el doctor García, excarcelados. Toda la gente que ha salido son reos excarcelados. ¡Wow! ¿Algún censo? ¿Alguna evidencia? Lo de las camionetas bolivianas, mire, ya da risa ya. Yo recordaba ayer y encontré las imágenes de la caravana del sur de Keiko Fujimori, marzo del 2016, cuando hacía campaña contra Kuczynski.
Son las mismas camionetas, las mismas camionetas. Los transportistas le pusieron las camionetas para que hiciera una caravana larguísima. Y sí, visualmente muestras mucha presencia, mucho poder. Son las mismas camionetas. Y a nadie se le ocurrió decir que Keiko Fujimori era boliviana o un brazo activo de Bolivia, ¿no? Ayer me escribían de Piura y me decían, acá hay un montón de carros que tienen placa ecuatoriana. No sé, serán extraterrestres que vienen a invadirnos. O sea, hay un nivel de estupidez que la gente no soporta, señores congresistas. Después no se quejen. La gente no soporta ese nivel de estupidez, ¿no? Que, todos los que protestan son narcos. Hay narcotráfico en la zona, pero por supuesto que hay narcotráfico. Hay contrabando, pero tendrías que estar ciega para no ver las culebras que cruzan, ¿no es cierto? Y además porque, me explicaban, los aymaras tienen un método de defensa, de protesta que es bastante eficiente desde el punto de vista económico. Protestan de lunes a viernes y comercian sábado y domingo. Y eso es probablemente lo que hagan por varias semanas. En otras ciudades eso no es posible, la economía manda, es un país altamente informal y el que no trabaja no come. Pero en otras comunidades tienen estrategias para sobrevivir a un largo asedio al gobierno de Dina Boluarte. Pero hay que explicar algo, Dina Boluarte no va a renunciar. Es como Pedro Castillo. Pedro Castillo se le pidió en todos los tonos que renuncie, ¿se acuerda? Se murió la risa y organizó un golpe de Estado. Si Pedro Castillo no hubiera organizado un golpe de Estado, probablemente seguiría sentado en el Palacio de Gobierno. Con todas las denuncias de corrupción que tenía y con todo, con el Congreso discutiendo si se reforma o no se reforma la Constitución, no tenían los votos para reformarla y todo lo demás. Es muy difícil llegar a consensos en situaciones como esta. Muy difícil. Entonces, de nuevo, en el sur, ¿Dina Boluarte puede renunciar? Sí. ¿El Congreso la va a sacar? No. No la va a sacar, necesitan vacarla. A él le dieron confianza en su gabinete. Tendrían que vacarla por incapacidad moral permanente por las matanzas que el Congreso ha avalado ayer. No la van a vacar. Ella tampoco va a renunciar. ¿Qué se puede hacer razonablemente para que se vaya rápido? Que se garantice un proceso electoral competitivo, donde todos puedan participar, donde las inscripciones de partidos comiencen a agilizarse, tarea del registro de organizaciones políticas, de la OMPE y de la RENIEC, de los tres órganos del sistema electoral. Lo que tú tienes que encontrar en la democracia es una salida organizada a la protesta política. Y la salida organizada a una protesta política es el movimiento político o el partido político que se aglutina para lograr una agenda. No nos agarramos a balazos unos a otros, ¿verdad? Eso es la democracia. Y la maravilla de la democracia, que tiene un cerro de imperfecciones, es que puedes cambiarlos a todos cada cierto tiempo. Y hay que tener paciencia y esperar. Esa es la maravilla de la democracia. La alternancia en el poder. Así que esperemos que la población pueda entender que el objetivo es racional. No quiero que los mismos que gobernaron con Castillo se queden. Sí, es racional. Hasta hace muy poco, hay que decir, la derecha, Boluarte, para la derecha era Satanás. ¿No se acuerdan de las cosas que decía Montoya? Primero hay que sacar a Boluarte, ¿no? Bueno, lo mismo dice toda la población del sur del Perú. Y así estamos. Y muy bien, ayer, gran escándalo en el Congreso, primero por lo que ha contado Abel. Primer acto, la izquierda trató de suspender la sesión.
a como diera lugar. No querían sesión. Bueno, perdieron. No tenían los votos. Segundo acto, se pasó a sesión reservada para ver el caso del congresista Freddy Díaz. Y luego se votó. Y Freddy Díaz fue protegido por toda la izquierda, que se abstuvo, no se lograron los 66 votos, se quedaron en 60. Fue protegido por la ex ministra de la Mujer, Heidi Juárez, que había militado en APP con él, por Gladys Echaíz, y por toda la izquierda. O sea, entre los que no fueron a votar, ojo, porque solamente habían 80 y tantos en el Congreso. Yo puedo entender que haya una discusión jurídica sobre si una inhabilitación por 10 años, que es una medida muy dura, es posible si no hay un juicio previo. Yo puedo discutir eso, pero es inaceptable para la imagen del Congreso que una persona que con sustento ha sido acusada de violación en las instalaciones del Congreso de la República, a una trabajadora del Congreso de la República, esté sentado ahí como si nada hubiera pasado, esperando un juicio en el Poder Judicial que nunca va a llegar. ¿Qué mensaje le da el Congreso a todas las mujeres violadas del Perú que se mueren de miedo de denunciar? Le están diciendo, no denuncies, no denuncies. ¿Sabes qué? No sirve para nada. Y si te viola alguien con poder, aguanta nomás, porque no vas a poder hacer nada. Ese es el mensaje del Congreso de la República. Y así quieren respeto, consideración. No pueden ni siquiera tener limpia su propia casa. Su propia casa no la tienen limpia. ¿Cómo? ¿En qué están pensando? Y luego vino el debate y arrancó con los gritos de asesino, asesino. Un show montado. Hay que decir, un show montado. Pero también luego el señor Otárola comenzó a gritar honor y gloria a la Policía Nacional. Yo respeto muchísimo a la Policía Nacional, que tiene muchos problemas, ¿eh? Ojo. La Policía Nacional tiene muchos problemas muy graves. En este momento hay un caso en el que se juzga a coroneles que pagaron coimas para ser ascendidos a generales. Nuestra Policía Nacional tiene problemas graves de corrupción en todos sus niveles. Eso lo sabe cualquiera que camine por la calle. Entonces, un momentito. Tampoco se trata de utilizar el cadáver de un policía nacional para hacer política. Y eso es lo que hemos visto ayer en el Congreso. Con mucha pena para su familia, para sus deudos, ayer se lo ha usado. Y el ministro empezó diciendo algo que era falso, diciendo que el sacrificio de los policías y militares había sido invisibilizado por la prensa. Yo no sé qué prensa lee él, la verdad, pero eso es falso, absolutamente falso, casi insultante, hay que decirlo. Ya estamos con Carlos Anderson, vamos a hablar largo de lo que pasó ayer en el Congreso de la República, le agradecemos mucho su presencia, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el congresista Carlos Anderson. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, solamente una pequeña sugerencia. Ayer que entrevistaste al colega de Radio Onda Azul, yo escuché a gusto entrevistar a un periodista de la República. Les recomiendo a todos escuchar a estos periodistas que viven allá, porque
van a entender el pensamiento de la zona y de los aymaras. Si no, es muy difícil entender. Solamente esa pequeña recomendación. Mis colegas periodistas también conectarse, siempre lo hacemos, porque miren, aunque no salgamos al aire con los colegas de otras zonas del país, normalmente tenemos el teléfono abierto, hablamos con colegas de otros lugares, les preguntamos por la sensibilidad local, que es muy importante. A veces hay pequeños detalles que dan matices, que dan contexto a situaciones que parecen absolutamente explosivas, uno dice de la nada, no, que hay algo atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? ¿Cómo se ha organizado la sociedad? ¿Qué piensan de este tema? Y ese esfuerzo por tratar de entender es el esfuerzo que tiene que hacer el Estado peruano. Yo he tratado de explicar ahora por qué en el sur del Perú no se entiende correctamente la sucesión presidencial. Y lo decía ayer Jaime desde Onda Azul. Si lo primero que escuchan es me voy a quedar hasta el 2026, sí, pues inmediatamente la protesta. Yo se los dije desde el primer día, acá se va a incendiar el país. Si no asumen rápidamente que es un gobierno de transición, y no dicen, lo dicen muy poco, tienes que remarcar una y otra vez, ya no vamos, estamos administrando el kiosco nomás, pero ya nos estamos yendo. Una y otra vez. Y una cosa final antes de entrar a la entrevista con el congresista Anderson. Los trolls que nos escriben los lee Abel. Yo no puedo leerlos porque estoy trabajando. Y después del programa ya no los leo. Entonces, no insulten al pobre Abel, que no tiene la culpa de nada, ¿ya? Por favor. Los míos en Twitter y yo los bloqueo y todos felices. Muy bien. Congresista Anderson, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, María. La verdad que te escuchaba y yo recordaba, por ejemplo, también la entrevista que tuve con la señora Boluarte 2 días después de que fuera, digamos, después de la sucesión, ¿no es cierto? Y le dije, así, lo que tú acabas de repetir, ¿no? Le dije, mire, antes que nada, reconozca que este es un gobierno de transición. Segundo, no permita que la violencia, los violentistas, le ponga fecha de caducidad a su gobierno. Tercero, póngase usted misma, ¿no? Cuarto, le dije, no desconozca la naturaleza del gobierno que fue elegido el 28 de julio de 2021. Lo querramos o no lo querramos, fue elegido un gobierno de izquierdas. Lo que no fue elegido fue un gobierno, pues, corrupto e ineficaz. Corrija esas dos cosas, pero usted no puede traicionar a sus votantes, ¿no es cierto? Y no se deje capturar por la derecha extrema, ¿no? Esas fueron mis recomendaciones así clarísimas, ¿no? No me hizo caso, creo que en ninguna. ¿No? Así que, sí. O sea, lo que hay que entender es que hay un periodo entre el domingo, entre el 7, que es miércoles 7 de diciembre, y domingo 11 a las casi 12 de la noche. En ese periodo, ella perdió muchísimo, porque se tomaba fotos sonriente, el Congreso celebraba, como si le hubieran ganado a alguien. Les digo, chicos, nos quedamos hasta el 2026. No entendió la gravedad de esa hora, la urgencia de la hora. Y el problema es que ahora está pagando las consecuencias de eso. Porque además, lo que explicamos ayer es que, ¿por qué Puno se demora tanto en entrar en la protesta de la forma en la que hemos visto hoy? Porque las decisiones son comunales y se demoran mucho en aprobarse. Y una vez que se aprueban, ese nudo no se deshace. Ella ya ha permitido que ese proceso de consulta y de determinación de las comunidades aymaras se dé en 3 semanas sin mover un dedo. Eso es lo que me parece increíble. Bueno, yo ayer en el minuto y algo que tuve para hablar, que es una desgracia, sinceramente, me frustra a morir eso, ¿no? ¿Qué clase de parlamento es donde la verdad que uno escucha a veces 10 minutos, la gente no sabe ni qué decir, le han dado 10 minutos y está ahí que repite y repite lo mismo, y otros que queremos decir ciertas cosas no llegamos ni a los 2 minutos. Pero bueno, en el poco tiempo que yo tuve, señalé algunas cosas y me quedé sin señalar algunas otras, ¿no? Así que voy a aprovechar este espacio. Yo señalé claramente uno que iba a votar a favor, porque analizando las alternativas me parecía peor lo que venía, ¿no? Pero lo hacía sin ningún entusiasmo. Lo hacía sin ningún entusiasmo porque
ha habido una serie de fallas que me demuestra que este gobierno es bastante ineficaz. Uno de ellos, una falla en el tema de la inteligencia, ¿no? De los sistemas de inteligencia. Porque, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente, pero aquí, pues, sin embargo, se le avisó, se le dijo y no se actuó. Y eso me parece realmente preocupante. Luego, otras fallas, como por ejemplo, la falta de empatía. La falta de empatía justamente con toda esa población, porque no todos podemos descalificar la protesta y decir que todos son terroristas, que el otro. No. Que hay elementos filoterroristas, por supuesto que sí. Que hay delincuentes metidos, que hay gente que en realidad está defendiendo los intereses de la minería, de la tal ilegal, por supuesto que sí. Pero hay pueblo, hay también una demanda y una queja Mire, señor Anderson, histórica. es como si yo dijera que en el Congreso hay gente simpatizante del Movadef. Sí hay, pues. Hay, claro, por supuesto. Claro, y que hay gente que responde a los intereses de la minería ilegal. Bueno, también hay, Bien, pues. también, claro. Igualito, como en cualquier Claro. comunidad en el Perú. El problema es que ayer les han dicho bolivianos. Eso es un Sí. insulto. Eso es un insulto a la nacionalidad. Sí. No, hay gente que sinceramente, por buscar, creo yo, notoriedad, dice cosas que son insensibles, como por ejemplo, bueno, pues que nos den, que se lleve Puno y nos den Santa Cruz y cosas por el estilo que son realmente, pues, muestran justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Esa falta de empatía con las demandas históricas, y también con el dolor que siente mucha gente. Yo he conversado con gente muy humilde que me dice, queremos que vuelva nuestro presidente porque él es como nosotros, ¿no? Mira, y me dice, usted lo tiene secuestrado, porque yo tuve el día que regresaba de hablar con el premier, fui caminando a la avenida Bancay y en plena cambio de luz me quedé parado y de repente me rodearon como 40 personas, ¿no? Y tuve que conversar con ellos, ¿no? O sea, evidentemente sabía que había el riesgo de que me agarraran a golpe porque hay gente que es así, ¿no es cierto? Pero felizmente pude conversar con ellos, ¿no? Escucharlos, incluso aceptar alguno de sus críticas, que pueden ser muy duras, pero que tienen también razón de ser, que yo mismo las hago acerca del Congreso, ¿no? Y ahí me quedaba claro que hay gente muy sencilla, que llora porque el señor Castillo está preso. Claro, yo tenía que explicarle que el señor Castillo está preso porque cometió un delito, se puso al margen de la ley, ¿no? Y que por eso Además, está preso. además, señor Anderson, es muy difícil. Ayer han sacado un tuit del señor Otárola, de la época Merino. Es muy difícil explicarle a la gente este pensamiento. Merino, mal, que se vaya, efectivamente, golpista, derrocó un presidente ilegítimamente, es el causante de la muerte de 2 muchachos porque ordenó una represión indiscriminada. Allá. ¿Y Dina Boluarte? ¿Por qué se queda? Eso es lo que la mayoría de la gente dice. Claro, no entiende, aunque hay diferencias importantes. ¿No? O sea, obviamente que hay diferencias. Aquí ha habido, sí, y hay un fracaso, pues, evidentemente hay un fracaso de los políticos de explicar estas cosas, porque no se hace ni siquiera el más mínimo esfuerzo por explicar, ¿no? Eso es una de las fallas. Otra cosa que quería decir también es que parte de esa falta de empatía, ¿no? Surge de no reconocer que durante décadas el sur, la Sierra Sur y la Sierra Central y la Amazonía han sido sectores ignorados. Yo lo puedo demostrar con números, ¿no? A morir. Claro, me dirán por ahí, sí, pero es que son los gobiernos regionales que no han ejecutado. Es verdad, pero nosotros tenemos un país unitario donde hay una interrelación entre el gobierno regional y el gobierno nacional y no se han puesto pues, ni los candados ni la presión necesaria para llevarle servicios públicos de calidad a todas estas regiones. Y en tercer lugar, hay cosas en el mensaje que a mí me llamaron la atención. Hay una en particular, porque el señor Otárola dijo que nadie podía estar tranquilo pues, si un niño va a dormir o va al colegio sin desayuno, ¿no? Y que por eso habían 100 millones de soles para las ollas comunes. Me dice, qué bueno. Para comenzar, son los mismos 100 millones que viene prometiendo hace un año, ¿ok? Los mismos 100 millones que nunca se dieron. Segundo, por ahí nos dicen que van a dedicar 300 millones de soles, escucha bien esto, para el informe acerca del estado de las obras
que están paralizadas. Y yo dije, y se lo dije al ministro de Economía en la sesión de Economía, y le dije, bueno, qué buen negocio, ¿no? Como 300 millones de soles para hacer un estudio de situación. No, es que Mira, lo único que tienes que hacer es, perdón, pero un segundo, lo único que tiene que hacer, se lo digo al público, es que entren a internet y bajen el estudio de la Contraloría General de la República, ¿no? Sobre las obras paralizadas, está toda la información que uno requiere. No, pero yo creo que ahí yo sí me gusta a veces dar el beneficio de la duda, porque no me están explicando qué quiere decir eso. O sea, esa cajita tiene un contenido que puede ser, tenemos que hacer estudios de factibilidad de todas las obras, por ejemplo, nuevos estudios de factibilidad, porque resulta que la ingeniería que teníamos ya no es la ingeniería que se necesita hoy. O sea, demos el beneficio de creer que lo que hay en esa cajita, porque en realidad si no sería un disparate, ¿no? No es una consulta de gobierno a gobierno, sino es... Sí, pero Rosa María, a ver, de esto yo puedo hablar. Quiero creer que es ingeniería. De esto puedo hablar un poco porque conozco el tema, ¿ya? He trabajado en este tipo de cosas en diferentes países de América Latina, entonces lo que te puedo decir es una cosa. Las obras están paralizadas por diferentes motivos, por fallas en los diseños técnicos, de acuerdo, eso lo tienes que separar, por litigios de terceros, proveedores, eso se habría que poner en una cajita separada porque allí vamos a ver los montos, ¿no? Para poder priorizar, ¿ok? Pero lo que me queda claro es que aquí, por ejemplo, no se han utilizado ninguno de los mecanismos que se utilizan en el resto del mundo para separar y proteger los activos, ¿no? De las posibles pasivos contingentes, justamente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo he dicho y lo he repetido, he hecho una propuesta para hacer un fondo, ¿no? Justamente de pasivos contingentes de obra pública paralizada, ¿ya? No me dan bola, en lo absoluto. Yo digo, pero, aunque sea, y se lo he dicho al ministro, sentémonos, si no lo conoce, que deberían conocerlo, porque tienen gente muy experta, ¿no? Esto se llama Good Bank, Bad Bank, internacionalmente, así, porque Good Bank, Bad Bank, es decir, agarras de un todo, separas lo bueno, lo malito lo pones en otra caja, ahí lo proteges, en este caso con un fondo, ¿no? Para que quien tiene un litigio, digamos, legítimo sobre una obra en particular, vea protegidos sus intereses, y así el Estado no se perjudica teniendo un activo. Para que nos entienda, en este caso, solamente en los hospitales, $1.000 millones gastados en hospitales que están al 60, 70, 80, y que no se pueden mover. No, para poner un ejemplo que mucha gente nos va a entender. Hay un arbitraje en los arcos de seguridad para pasar con el pasaporte en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Ya? Hace 3 años. Entonces tú lo que puedes decir es, mira, el arbitraje es muy bien, cuerda separada, préstame el servicio. Exacto. Necesito el servicio hoy. Además también ya invertimos, están todos allí en el aeropuerto, ¿no? Como un adorno. O sea, ese es el tipo de locuras que sinceramente... Ayer conversaba con alguien en el Congreso, me decía, lo que pasa es que estás yendo directamente contra los árbitros. Te van a odiar los árbitros, me dijeron. No, bueno, que me odien los árbitros. Pero lo que pasa es que necesitamos los activos, no podemos seguir, por ejemplo, construyendo más hospitales cuando tú tienes ahí 14, 15 hospitales sin usar, ¿no? Colegios igual. Es horrible. Bueno, entonces, y además, una de las cosas... que esos hospitales en cualquier ciudad del Perú que están cerrados al 70, 60%, son como un recordatorio diario para las personas que pasan por ahí de la corrupción. Es un insulto a la gente. O sea, totalmente. Yo no me puedo atender en un hospital porque hay acá unos corruptos que o contrataron mal, o no quisieron pagar, o hicieron mal. No sé la razón, porque la mayoría de la gente además no se socializa el problema, que es otro asunto grave. No sé ni la razón. Pero ahí está el hospital hace 5 años y a mí no me atienden. Hace 10 años en el caso de Cusco, ¿no? De Lorena, el Cusco ya es emblemático. Tiene más años por construirse que lo que va a durar, ¿no es cierto?, de vida útil. Y en el intermedio se va deteriorando. Pero yo señalaba ahí 2 cosas, ¿no? Primero, el tema de las prioridades, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puedo yo decir, a ver, con una sonrisa o con orgullo, ¿no? Acá están 100 millones de soles para cubrir además también 3.553, si no me equivoco, ollas comunes. En el Perú deben haber 200.000 ollas comunes. ¿Ok? ¿Cómo las priorizas? ¿Dónde está el trabajo? Están censadas, probablemente. Son las que tienen censadas el MIDIS, no tiene más.
Sí, pues, pero solamente en San Juan de Lurigancho, Collí, quédate evitarte cuando uno Solo en Lima sube se encuentra. Metropolitana debe tener 3.000 ollas. Lo que pasa es que, Claro, a ver, también hay una economía, y usted lo sabe muy bien, que corre paralela al Estado. Esa economía de sobrevivencia es la que ha permitido que los peruanos sobrevivan, además, dicho sea de paso. sí, claro. Entonces, no los tienen ni censados, pues, no están en el radar. Claro, pero entonces el propósito, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno reconoce que este es un gobierno transitorio, ¿ok? Ah, Entonces dice, mira, ¿sabes qué cosa? Vamos a hacer cosas rápidas, fundamentales, que cambien un poco, por lo menos, el ánimo de las personas. Un así es. programa masivo, por ejemplo, de inversiones. Ahí, este año se han quedado, pues, más o menos, que se habrá ejecutado 50% del presupuesto, y esto es, ¿no? Entonces estamos hablando de que no se ejecutaron unos 20.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, armar con todas las propuestas que ya existen en el sur y en la Sierra Centro, ¿no? Un paquete masivo de inversiones para que la gente del sur y de la zona central y la Amazonía diga, por fin me miran, por fin me prestan Yo le voy a atención, decir una cosa, no ¿dónde hubiera sido muy noté? difícil. Yo noté ayer, cuando habló el ministro de Energía y Minas, que hablaba de una planta petroquímica. O sea, este gobierno dura No, año y medio. ¿Cómo vas a por eso te ofrecer digo, una planta petroquímica? La gente no es tarada. O sea, en año y medio vas a hacer una petroquímica. Hubiera sido mejor, creo, que se utilizara siempre, nosotros no podemos hacer esto, pero sí podemos hacer esto. generar todas las condiciones necesarias para que esté listo, o sea, vamos a avanzar el informe de factibilidad, vamos a avanzar el concurso, ¿no? Pero no ofrecer algo que no puedes hacer en año y medio, pues es ridículo. Ahora, desde el punto de vista de, a ver, lo que ha sido su permanencia en el Congreso, ¿ok? Usted, este es el quinto primer ministro que escucha, ¿verdad? Ya. En comparación, digamos, ¿qué tal lo hizo Otárola? Mira, Otárola es un político, ¿no? Digamos, sólido, con una posición, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que le falta, para el momento, le faltó, y se lo he dicho además también, le falta humildad. Uno no puede transmitir en estos momentos ni un poquito de soberbia. No ha habido, o sea, yo no digo declinar o en la defensa del Estado de Derecho, que tiene que ser firme y convencido y todo lo demás, pero uno puede hacer eso y a la vez, o sea, realmente de corazón lamentar, ¿no? El estado de cosas en el cual además también tiene responsabilidad, por eso lo dije. Si yo soy primer Ahora, desde el ministro, punto de perdón, si yo vista, soy primer ministro y en diciembre veintitantos me dicen, ok, todo para el día 4, activo de inmediato los servicios de inteligencia, voy y desactivo, ¿no? Identifico quiénes son las personas clave, etcétera, genero espacios de diálogo. No se ha generado ningún espacio de diálogo, no se ha hecho ni siquiera el trabajo de decir, bueno, ¿y con quién podemos hablar? ¿No? Porque no todos pues, son violentistas, no todos tienen la misma visión. Que no, y solamente sean ellos los que están en las cámaras es una además cosa. es un error mandar gente ayer. La gente está enterrando a sus Bueno, muertos. Yo voy a hablar con alguien cuando estoy enterrando a mi hijo. No pues, o sea, no es el momento. No, 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 falta sensibilidad, ¿no? De calibrar la situación. Pero bueno, desde el punto de vista tecnocrático, yo sí creo que fue una presentación solvente. Había no, algo sí, para claro. todos. Había algo para todos y en comparación con presentaciones anteriores, yo creo que Olvídate, había infinitamente mejor. franca Infinitamente mejor. mejoría. No, O no, sea, no. o sea seamos honestos frente a lo que hemos visto, con todo cariño y respeto, la verdad es que había una solvencia tecnocrática que no habíamos observado en muchos meses. Entonces, eso Sí. sí puede abonar a su Pero, favor. pero, pero que sin embargo no termina de curar, ¿no? El daño que se le ha hecho al Estado peruano. Ah, no. Porque en cada uno de los ministerios, en cada uno de los organismos, etcétera, ¿no? Se produjo lo que yo al principio observé y dije, esto es una bastardización del Estado, ¿no? Expulsando a los que conocían algo y metiendo gente, pero terrible, ¿no? Que está Ahora, acostumbrada al te siempre doy pasa. esto, me das esto. Ahora, de mis años que conozco el Estado peruano, siempre hay un fenómeno interesante, ¿no?
hay un núcleo que se mimetiza con el escritorio, desaparece, ¿no es cierto? Y resiste. Y yo creo que están. Muchos no pudieron resistir. Mucha gente se tuvo que ir porque era una cosa espantosa. Pero otros resistieron, ¿no? Y hay que celebrar la resistencia. Ya los estaban detectando para expulsarlos también, pero han resistido, ¿no? Creo que es el caso de, por ejemplo, Lorena Macías, una funcionaria de carrera en FONAFE, resistió hasta el final y la ratificaron, pero hay que identificar a todos esos profesionales. Creo que el ministro de Economía es uno de esos profesionales de carrera, justamente, que tiene la solvencia para explicar algunas cosas. De repente no tiene los años de experiencia necesarias, pero me parece que va más a un gabinete muy tecnocrático. Sí, Muy como lo dijo tecnocrático. Patricia Juárez, este gabinete tiene currículum vitae. Yo lo había dicho antes a propósito, no Sí, tiene prontuarios, ¿no? Necesariamente. exacto. Entonces, eso es una diferencia cualitativa importante. Pero ahora el tema es hacia adelante. Y no me has preguntado, pero déjame decir algo acerca de lo que sucedió ayer también con relación al señor Freddy Díaz, ¿no? Que me ha parecido una vergüenza gigantesca, ¿no? Que tiene que ver realmente con el uso y el mal uso de la política por fines, pues, hasta oscuros, ¿no? Porque evidentemente esas 21 abstenciones son abstenciones estratégicas para poder tener capturado a este señor, ¿no? Que yo sinceramente creo que está mal de la cabeza, porque solamente alguien que está así puede vivir en un mundo en el que cree que puede hablar ahora del voto de confianza, como si no pasó absolutamente nada, ¿no? Yo me lo encontré en uno de los pasillos y me dice, colega, y me quiere dar la mano. Yo la verdad es que no le di la mano porque no puedo aceptar eso. Me sorprende, sin embargo, ver tantas damas del Congreso conversando con él, pero de lo mejor ahí en los pasillos. Y decía, wow, ok. No hay escrúpulos. Y eso aparentemente no tiene nada que ver con el sexo de las personas, Pero ¿no? pero le digo una cosa, fue muy duro porque muchos estaban esperando a Otárola. Y eso sucede antes de la presentación de Otárola. Sí, sí, claro. Entonces, había una cobertura mediática enorme de este incidente, lo cual hace que sea mucho más vergonzoso porque o sea, ha sido una vergüenza pública, Sí, sí. muy pública, muy pública. Sí, sí, a Entonces, mí la verdad, te digo, yo lo dije la primera vez, lo sigo diciendo, me da vergüenza, digamos, tener aquí el nombre de congresista de la República, ¿no? En estas circunstancias, la verdad, es muy penoso. uno de los temas planteados ayer cuando conversábamos con nuestros colegas de Puno es que la población no cree en el Congreso, cosa que, digamos, si uno ve las encuestas, Puno no difiere de ningún otro lugar del Perú. Pero el punto es no creen que vaya a haber una segunda votación para que se vayan todos. Que en marzo eso no va a ocurrir. Y por eso exigen la renuncia de Dina Boluarte, para que el congresista, que no sea Williams, que asuma la presidencia del Perú, tenga que convocar elecciones de inmediato sin modificar la Constitución. O sea, no estamos hablando de un pensamiento irracional, estamos hablando de un orden bastante lógico. ¿Y por qué? ¿Por qué no confían en el Congreso? Bueno, acabamos de dar un ejemplo. O sea, hay un problema profundo de desconfianza. Y ayer, en todas las presentaciones, incluso en el mensaje de Otárola, no había este elemento de transición. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Eso no estaba. ¿Cómo convencer a la población de que sí se van para que baje el nivel de protesta? Bueno, quizás anunciando desde ya que la próxima legislatura es en tal fecha y que el primer hecho va a ser la segunda votación, ¿no? Claro, es que, No pero toma eso mucho. ayer, pero no se dice, No, no pues, se dice. no se dice, porque creo yo que falta una lectura política de las cosas, ¿no? Mira, pero tampoco hay que ser tan generosos con quienes empujan en una dirección, porque parte del esfuerzo que tienen un grupo de congresistas y de intereses detrás, ¿no? Es causar el mayor caos posible, ¿ya?
Y yo creo que, por ejemplo, una presidenta, o sea, si la señora Boluarte sale del gobierno, renuncia o se ve forzada a renunciar, etcétera, y asume la presidencia del señor Williams, lo único que va a hacer es, para comenzar, aquellos que dicen que hay un gobierno cívico-militar van a decir, bueno, ahora ya no es cívico, solamente es militar, ¿no? Lo No, quieran o no. pero también quieren la protesta que pongan a otro, ¿ah? Cambio de la mesa directiva, pongan a otro, no a ese. Pues te digo, pues esa es parte, es que una cosa bien interesante es cómo se mueven estas narrativas y cómo las empujan de manera sistemática. Mira, hay un decálogo, ¿no? Cierre el Congreso, la señora Dina Boluarte, ¿no? Son muy buenos en realidad. Yo admiro sinceramente la capacidad que tiene la izquierda y toda esta gente para vender cuentos, ¿no? Ahora, O vender narrativas. yo desde el punto de vista de Juntos por el Perú y Perú Libre, yo sí creo que acá hay un tema muy extraño que quería compartir, lo he compartido con el público más temprano. En este momento, con inscripción partidaria, solo hay 2 organizaciones políticas de izquierda, Perú Libre y Juntos por el Perú. Parece que estuviesen apurados por ir a una elección. Por supuesto. Parece, porque quieren elecciones de inmediato. Porque no quieren competencia, probablemente. Pero ambos están profundamente deteriorados. La gente que sale a protestar no va a votar por Perú Libre ni por Juntos por el Perú. Quieren otras expresiones políticas de izquierda que no tienen inscripción. Entonces, les conviene el año para tener 6 meses para poder inscribir partidos políticos y, eso sí, el Congreso tiene que ofrecer que ya no necesitas militancia de 1 año para poder postular. Eso es una oferta que tiene que salir ya. Y ahí probablemente se calme muchísimo la protesta que no va a encontrar, porque o sea, la política es la organización, digamos, de la protesta, la democracia. Yo ya no necesito protestar porque tengo mi partido político, lleva mi plataforma, y mi plataforma alternadamente llegará al poder en algún momento. Pero lo que yo no puedo es pretender hacer democracia con 2 partidos de izquierda. Yo soy de izquierda, por ejemplo, quiero votar por un partido de izquierda, con estos 2 de ninguna manera, y no tengo dónde expresar ese interés. A la derecha sí, tenemos los que estamos a la derecha muchísimas opciones, pero a la izquierda no hay. ¿Qué solución hay a eso? Y eso creo que es un debate mucho más importante, un diálogo más franco de cómo nos organizamos para las próximas elecciones. Mira, es problema de la izquierda, sinceramente. Y yo te voy a decir una cosa que te va a sonar media rara. El problema es de la democracia, no de la izquierda, es de la democracia. No. Bueno, ahí hay dos vehículos, ¿ok? Que cojan uno u otro, ¿verdad? Total, ellos son muy buenos para cambiarle el nombre, cambiarle el sentido, etcétera, ¿no? Pero voy a decir algo que te va a sonar seguramente sorprendente, pero sabes que yo tengo más respeto por Perú Libre que por Juntos por el Empleo, ¿no? Me parece que han sido mucho más consistentes, o sea, uno sabe qué puede esperar, pero del lado de Juntos por ello, como le quieras llamar, sinceramente, te juro que yo lo que he visto es inconsistencia. Ahora son súper opositores porque ya no tienen la chamba, ¿no? Porque no cabe ninguna duda que eso lo único que hicieron fue conseguir trabajo para ellos, para sus amigos, ¿no? Se sentían muy poderosos porque voy a hablar con el ministro, voy a hablar con el presidente todo el tiempo, ¿no es cierto? No, sinceramente yo creo que dentro de todo lo que hay en el Congreso, quizás lo peor que he visto, ¿no? Es Juntos por el Empleo, Juntos por lo que sea, sinceramente, ¿no? Respeto respeto y discrepancia total. Total, claro, ¿no? pero por lo menos... Pero claro, respeto, ¿ok? Pero, sé lo que quieren decir, sé por qué lo quieren decir y está bien, ¿no? Claro, son predecibles, hay predictibilidad. O sea, bueno, hay coherencia. Claro, hay coherencia. Al otro lado no hay nada de coherencia. La conducta de un cuadro del Partido Comunista Cubano. Y como tal se comporta. Sí, claro. Es consistente con eso. ¿Ya? Pero claro, el problema es cuando no sabes en qué camino está. Pero vamos, de nuevo, el objetivo es tener elecciones competitivas. Y no se ve tampoco en la Comisión de Constitución un esfuerzo. Escuchar ayer al señor Montoya decir reelección, bicameralidad, y mejor nos quedamos hasta el 2026.
No, no, es Dios terrible, mío, pero Rosa María, no generalicemos. Tú eres muy buena para justamente separar la paja del trigo, ¿no es claro. cierto? Y en este caso es una visión extrema, tan negativa. Yo estoy totalmente opuesto, realmente a esa visión maximalista del congresista Montoya, ¿no? Mira, yo no creo, por ejemplo, que sea prioridad. Yo ya he dicho claramente que no voy a ser jamás congresista, no voy a ninguna elección del Congreso ni nada por el estilo, así que no estoy hablando de una posición, digamos, de interés propio, ¿no es cierto? Pero sí creo que hay cosas más urgentes para que no se vuelva a repetir y no se termine, mejor dicho, de una vez terminar con este ciclo horroroso, digamos, de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo constante. Lo que deberíamos aprovechar ahora es, uno, para eliminar la cuestión de confianza, dos, para eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente, Así es. tres, para introducir en el artículo 117 verdaderas causales para poder vacar a alguien que tenga pues la montaña de evidencia que se acumuló en el caso del señor Castillo. Eso me parece primordial, eso es lo fundamental. Pero le parece primordial a todos los peruanos sensatos. ¿Por qué el Congreso no lo está viendo? Porque en el Congreso, fíjense, una de las cosas que me acabo de enterar, por ejemplo, es que hay una propuesta de la congresista de la Moyano, ¿no? Para, por ejemplo, seguir estrangulando a quienes de alguna forma llegaron con un partido, una bancada, qué sé yo, y después discrepan, como en mi caso, por ejemplo, parecía que a veces digo, no quiero decir que es contra mí, ¿no? Pero de alguna manera soy notorio en el caso de que yo, no es que yo me haya alejado, digamos, de los principios de una posición central, ¿no? Alejada de los extremos, que era lo que supuestamente íbamos a hacer. Apenas me di cuenta que Podemos tenía otra visión, que votaban sistemáticamente en otro lado y probablemente por razones no muy santas, yo dije, yo no cambié, cambiaron ellos, ¿no es cierto? Pero me quedé allí y yo no me fui a ningún partido. O sea, yo no soy ningún tránsfuga ni nada, y he votado siempre de acuerdo con mi conciencia, ¿no? Y me hago cargo de cada uno de mis votaciones, ¿no? Entonces, ahora se pretende, o sea, mira dónde están los intereses, ¿no? No, vamos a seguir impidiendo eso, que no, que el que se haga tiene que, lo tenemos que echar y cosas por el estilo. No, El ostracismo griego es un el chancay de ostracismo a griego, sí, medio. sí, sí, sí. El peor pecado que uno puede hacer es discrepar con su bancada. Mira, yo conozco gente incluso de Fujimorismo que me ha dicho a mí, escucha, no sabes cómo envidio tu Claro. libertad, ¿no? De poder, yo tengo que votar contra cosas que no creo, ¿no? Así, te digo, son varios lo que me han dicho, ¿no? Porque al final, sí, hay una bancada, lo que tú quieras, pero en el Perú, pues, como tú sabes, los partidos políticos todavía no son representativos de nadie, ¿no? Así que nada, mira, tienen las prioridades totalmente equivocadas. La verdad, por ejemplo, si yo creo, por ejemplo, que en general no se debe prohibir, digamos, la reelección, pero entendiendo que no son los congresistas los que se reeligen, sino que la ciudadanía debe tener el derecho de reelegir. Pero para ser muy claros, si eso cambia, por ejemplo, debería haber un compromiso para que los actuales congresistas no se puedan reelegir, no puedan participar de esa reelección. Esa es mi posición. O sea, yo votaría a No, favor, sí, en ese caso. claro, pues, pero imagínense, pues, se está hablando ahí de, como dices, de la soga de la casa, del ahorcado. Todos Bueno, están convencidos de que los van a reelegir, además, como si no hubieran estudiado la no, historia de los congresos sí, sí, sí. anteriores, cuando el pueblo peruano es uno de los pueblos que más castiga al momento de votar, Claro, castiga duramente. pero haberlo prohibido fue un error. Haberlo Sí, de prohibido fue un error, acuerdo. Ya el ¿no? mecanismo, Entonces, claro, ya la regulación se daba sola, porque claro. el Congreso no sacaba ni el 20% de reelección. Se presentaban 50 o 60% de congresistas a la reelección y no reelegían ni al 20 de ese grupo. O sea, era chiquitita la reelección, Uh-huh. gracias a Dios. Pero sí había un grupo que tenía experiencia. Y la experiencia se ha aprobado en este Congreso, es importantísima. Y no Totalmente. sé, y ni siquiera, ayer yo escuchaba los mensajes muy previsibles, hay que decirlo, de los que hablaban. No tienen experiencia ni siquiera en gestión del sector público. No, no. Hablaban cosas que eran un disparate completo,
pedidos disparatados completamente, ni para el momento, ni para la oportunidad, ni para nada de lo que podía hacer un gobierno de transición. O sea, ya cuando escuchas al señor Cueto hablar de la vacuna peruana, dices, Dios mío, ¿qué estamos pagando? Entonces, sí, además de lo folclórico, ¿no? Del señor que saca la sangre y la grita, cuando vas al centro de la petición o del comentario, no encuentras nada de sustancia, nada de qué agarrarte. ¿Qué ha dicho este señor que tenga valor? Y son 6 horas escuchando eso. Créame, para los que estamos afuera es un martirio. Pero Te puedes imaginar, nosotros pagamos todos nuestros pecados, ¿no? Allí. pero no es un problema solo de una bancada o de un congresista, creo yo. No, por El supuesto que no. Congreso también ha bajado su nivel político y tecnocrático. Porque por último, Totalmente. ya, soy mal político, pero por lo menos soy un buen tecnócrata, ¿no? Domino mi tema. Tampoco. Ni eso. Ninguna de las dos. Me dirás a mí, Entonces, más bien hay un castigo, ¿no? A mí me dicen sabiondo, me dicen una serie de cosas, ¿no? Que soy un iluminado, ¿no? claro, Y yo no usted que soy sabe tanto. sabiondo. Simplemente, primero, cuando se trata de un tema importante, me informo. Segundo, consulto y aprendo. Y recién ahí hablo. Pero ese circuito no lo repiten muchísimo en el Congreso. Y hay algunos, pues, o algunas, que hablan con una certeza de las cosas que no saben. Te juro que eso sí ya me parece de escándalo. Impresionante. Yo siempre me sorprendo. Pero le confieso que ya llegó un momento que pongo el televisor en mute porque ya no doy más. Somos humanos. Entonces, Te yo no envidio, sé te envidio, te envidio jamás. eso, Rosa María. Te envidio. Bueno, futuro. Yo sé que usted tiene una agenda clara y tiene sus ideas claras y lo que quiere hacer, pero está solo, como muchos congresistas, No, ¿no? no, no, Entonces, no estoy solo. Tengo un movimiento cívico, Política para la Acción, donde me acompañan cerca de 300 profesionales, gente con mucha experiencia en el Estado, en el sector privado, gente de mucha calidad y mucho amor por el Perú, que entienden que la primera línea divisoria en la acción pública tiene que ser la lucha contra la corrupción, que yo creo que es el más grande de los males del país. Así que solo no estoy, nunca he estado. Y espero seguir caminando con no, ellos me refiero en otra búsqueda. en el hemiciclo. O sea, Sí. en el momento de, Sí, ¿no? en el hemiciclo, fíjate, no estoy tan solo, hay gente muy buena también Sí, que digamos, de repente no son tan visibles, ¿no? Pero que están allí buscando justamente que el país no caiga en el abismo, ¿no? A veces, te digo, con mucha frustración, porque lo que vemos, pues, son sobre todo la lucha de los extremos. Mira, de lo que sea, de la lucha de los extremos. Pero en el centro hay pero, personas que buscamos algo también diferente. lo que vemos son muchos intereses particulares. Ah, no, sí, Muchos. claro, total. La norma número Rosa uno María, de la cada vez que tú política. veas proyecto de ley que busca modificar el inciso 4 del literal 3 de la ley, ya sabes que eso es un lobby. O sea, clarísimo, clarísimo, ¿no? Pero mire, le pongo un ejemplo que es muy sencillo. Uno de los problemas más graves de corrupción que hay es la relación entre congresistas, alcaldes y ministros. Porque en esa correa de transmisión, ¿no es cierto?, se privilegian proyectos de infraestructura con criterios que terminan siendo de corrupción. Caso emblemático de lo expuesto, el caso de Luciana León. El caso de Luciana León, que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales hace 4 años. Durmiendo el sueño eterno. Y cuando lo han visto, congresistas como el señor Bustamante ha dicho, pero ¿qué ha hecho ella de malo? Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, su conducta no solamente no es delictiva, es modélica. Entonces, ese es el problema. Yo he hablado en privado con muchísimos congresistas que me dicen, pero entonces, ¿qué ofrezco? Jamás te metas a ofrecer obra pública, por el amor de Dios. Vas a Bueno, lo que terminar pasa es que no preso. debería haber, mira, te cuento, Rosa María, el 2013, cuando yo inicié mi trabajo como presidente del CEPLAN,
una de las observaciones que tuve fue que aquí no hay, en el Perú no existe una metodología para priorizar obra pública. Entonces, lo primero que hicimos, ¿no?, fue hacer lo que se llama un escaneo en el mundo, cómo se prioriza obra pública en el mundo. Ese trabajo después lo llegamos a un software, ¿ya? Un modelo para poder hacer lo que se llama una interfase, ¿no? Con todo lo que eran en ese momento el SNP, ¿no? Le metíamos interfaz, sacamos la información y luego con una serie de criterios que iban desde la posición misma del presidente hasta del gobernador para ver cuáles son las prioridades, ¿no? El modelo te hacía un ranking, ¿no? Y te decía, estos son los 10 proyectos que más rápidamente, por ejemplo, hacen disminuir la pobreza, ¿no? O estos son los 15 proyectos de infraestructura que van a tener mayor impacto sobre el desarrollo económico. ¿Ya? Eso yo lo presenté al MEF y el MEF me lo congeló. El MEF me lo congeló y dijo, no, esa cosa demasiado sofisticada, no, ¿verdad? Hoy día, 10 años después, ¿no? Yo digo, mira lo que sería si tuviéramos un mecanismo que, por ejemplo, simplemente con persuasión moral, ¿eh? Porque, por ejemplo, el CEPLAN, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Que publicara estos rankings, y si el trabajo lo publicara, de manera que la sociedad, no sé, el gobierno de Cajamarca diría, pero señor gobernador, usted quiere hacer esa cosa esa obra, pero mire, aquí CEPLAN me dice que esa obra tiene el puesto 104. ¿Por qué quiere hacer usted esa obra? ¿No? O sea, y hacerlo trimestralmente. Pero ese en era el Perú, mi proyecto. no Me dejaron. Por eso que estoy buscando, perdóname, estoy buscando un proyecto de ley, por ejemplo, que he presentado para fortalecer ese plan, para darle voz sin voto en un Consejo de Ministros, ¿no? Claro, pero ¿cómo se organiza la prioridad de la obra pública? Primero el contratista invierte, le vende a alguien en el Estado que es un proyecto muy importante, y luego Eso es en el Perú, ahora. Claro, y luego convence al público Claro. con una campañita que esto es lo mejor que te va a pasar en la vida. Entonces Claro. genera consenso social, ya tiene la autoridad, ya tiene al congresista, ya tiene y luego reparte plata. Claro, eso es una visión de la oferta. Nosotros lo que proponíamos es una visión de demanda. ¿Qué es lo que realmente necesita y quiere el país? Claro, ¿no? pero ayer, escuchando al presidente del Consejo de Ministros, de nuevo, el Festival de las Obras. ¿Ah? Sí. Porque yo entiendo que políticamente eso vende, pero de nuevo, esa es la madre de toda la corrupción, lamentablemente. Y sobre eso, poco. ¿Ah? Rosa María. Sí, nos tenemos que ir, Abel. Sí. Yo me pasaría toda la mañana comenzando. Sí, cuéntame. Bueno. A ver. Ya nos tenemos que ir, Rosa María. Estamos con la hora. Yo le agradezco muchísimo al doctor. La legislatura termina el 31 de enero. Yo espero, ¿no es cierto?, que en primera votación aprueben algunas de las reformas que hemos mencionado hoy. Pero si no aprueban ninguna, o sea, el país se va a incendiar. No sé si están conscientes de eso sus colegas parlamentarios. No puedo hablar por ellos. Yo sí estoy muy consciente y estoy muy preocupado, ¿no? O sea, faltan 20 días para que acabe la legislatura y no vemos en el horizonte reformas constitucionales que tengan 87 votos en primera legislatura y que deberías llamarlo a Nano Guerra García. Y así, no me conteste el teléfono, debe estar en Máncora, pero no me conteste el teléfono. Ya nos dijo desde que fue elegido que en este programa el piso no estaba parejo para él. Nunca más lo hemos vuelto a llamar, porque ¿para qué? Está invitadísimo, pero no. Acá solamente viene gente que tiene poco poder, digo yo. Material, pero no moral. El poder moral lo tienen muy alto. Mira, yo siempre he dicho que más importante que el poder es la autoridad. Así es. Eso sí, gente con mucha autoridad siempre. Todos nuestros invitados tienen gran autoridad. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Sanders por haber estado con nosotros. Un placer. El tiempo apremia y también en este programa, así que nos tenemos que ir despidiendo, pero nos vemos nuevamente el día de mañana, Abel. Y con la recomendación de Abel, reitero, escuchen la entrevista de ayer a nuestro invitado, el director, productor general de Radio Onda Azul, una radio católica de Puno. O escuchen a Augusto Álvarez ayer hablar con los corresponsales de la República en Puno. Entonces, de repente comienzan a entender algunas cosas que no están entendiendo.
Hay que ser humildes en eso porque uno no sabe todo, entonces uno se sienta y escucha y dices, ¿por qué actúan así? ¿Por qué piensan así? ¿Qué los mueve? Entonces así puedes leer a la gente y tratar de tener un poquito de empatía con el prójimo. Y no tienes que inventarte pues, a los bolivianos, a los narcos o a qué sé yo, para tratar de justificar lo injustificable. Muy bien, Abel. Nos vemos esta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Gracias al congresista Carlos Anderson. Chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.